Ya. Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Alejandra Orozco Yezán. Soy médico residente de segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo y en esta oportunidad les he traído una ponencia acerca de hemorragia postparto, que es algo que todos nosotros deberíamos saber, es algo frecuente y es de las primeras causas o la primera causa en el Perú de muerte materna. Por eso es importante que tengamos en cuenta este tema. Entonces, para empezar, les traigo un poco sobre la epidemiología, que como ya lo dije anteriormente, bueno, pues la hemorragia postparto está dentro de las 5 causas de muerte materna a nivel mundial, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y anteriormente a la cabeza estaban los trastornos hipertensivos como primera causa de muerte materna. Pero ya a partir de los últimos 5 años podemos ver que la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en el Perú. Y igualmente en este año, hasta la segunda mitad del año, se ha podido ver que la hemorragia postparto es la primera causa de muerte materna. Además que va a complicar el 1 al 10% de todos los partos en el Perú. Esas son fuentes sacadas de las guías del Instituto Nacional Materno Perinatal y a nivel mundial corresponde a 80.000 muertes maternas. Tiene prevalencia bueno, en América de 4,3 al 13% y en países como África, que son países menos desarrollados, esta prevalencia llega a ser hasta el 25%, que es mucho más que en otros continentes. Entonces, primero para saber a qué nos referimos con hemorragia posparto, ¿no? Hemorragia posparto clásica es aquella definición que tiene de sangrado cuantificado más de 500 cc en partos vaginales y más de 1.000 en cesáreas dentro de las primeras 24 horas del parto. Esa es la definición clásica, que es la definición que maneja la OMS, pero ya otras escuelas como la COG y como la RCOG han sacado otras definiciones. La COG para ellos es la pérdida de sangre más de 1.000 o pérdida de signos o síntomas de hipovolemia, que pueden alterarse la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación de la paciente. Y la RCOG lo clasifica como el volumen menor cuando es una hemorragia posparto menor entre 500 y 1.000 y una hemorragia posparto mayor cuando es más de 1.000 cc. Además, que también algunas escuelas lo clasifican en dos, en hemorragia primaria o temprana, que es aquella que ocurre antes de las 24 horas posparto, y una secundaria o tardía, que es aquella que ocurre entre las 24, después de las 24 horas posparto y antes de las 12 semanas después del parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer hemorragia posparto? Bueno, es uno, retención de placenta, que sea un recién nacido grande para la edad gestacional o macrosómico, que tenga acretismo placentario ya diagnosticado, por ejemplo, por ecografías o por resonancias magnéticas, que tenga trastornos hipertensivos del embarazo como preeclampsia, que la paciente haya tenido un trabajo de parto disfuncional, que haya habido inducción del trabajo de parto, que haya sido un parto vaginal, que haya sido con forceps o que haya tenido un trabajo de parto prolongado. ¿Y cuál es la etiología de la hemorragia posparto? Bueno, se consideran las 4T para decir cuál es la etiología de esta, ¿no? A la cabeza, que es la más frecuente, está la atonía uterina, que corresponde al 70%, y en segundo lugar están las lesiones del canal genital, que corresponden del 15 al 20%. Y otras causas que también son dentro de las 4T, que también son frecuentes, pero no tanto como las dos anteriores, está la retención de restos placentarios y los trastornos de la coagulación a la cabeza, enfermedad de von Willebrand. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ante una hemorragia posparto, ¿no? Bueno, primero es la prevención, ¿no? Pero también ya cuando estamos en el escenario de la hemorragia posparto, hay que tener en cuenta la identificación temprana. Para esto, todos nosotros debemos estar capacitados para la identificación temprana de una hemorragia posparto. Entonces, hay que tener en cuenta, uno, reconocimiento de los hallazgos de alarma, es decir, saber hasta cuándo la cantidad de sangre es normal durante el parto o durante la cesárea. Y la identificación de la causa del sangrado, ¿no? Y además la cuantificación de la pérdida de sangre, que realmente muchas literaturas lo muestran como que es algo bastante subjetivo, pero es necesario cuantificar la pérdida de sangre para también saber cuánto se va a reponer.
Entonces, hay una asociación que es una asociación mexicana que divide el sangrado durante el parto, durante la cesárea, por etapas. Cero es una etapa donde las pacientes, todas las pacientes, ¿no? Que dan parto por cesárea o parto vaginal, todas tienen que tener alguna pérdida de sangre. Para ellos, esto es una etapa cero. Una etapa uno es cuando ya hay una pérdida más de 500 en un parto vaginal o más de 1000 en un parto por cesárea que tenga sangrado continuo o tenga signos de hemorragia o que tenga alteraciones de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la presión o que tenga confusión. Una hemorragia 2 es una etapa 2 es una hemorragia continua donde haya inestabilidad de los signos de alarma y pérdida de sangre pero que se cuantifique menos de 1000 cc. Y una etapa 3 es un sangrado continuo con más de 1500 cc de sangrado o más o que se necesita de transfusión de 2 paquetes globulares o con alteración de los signos de alarma o sospecha de SID o coagulación intravascular diseminada. Bueno, el índice de shock, que es el que voy a hablar acá, tiene bastante acogida en los últimos años por su valor predictivo positivo. Bueno, ya sabemos que para ver shock es la reducción de la perfusión tisular insuficiente para cumplir los requisitos metabólicos de los tejidos y órganos. Mediante el índice de shock, que es dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, nos da la idea de la mortalidad y la cantidad y si es que la paciente va a necesitar o no va a necesitar transfusión sanguínea. Entonces, este índice de shock que tiene alto valor predictivo positivo no tiene una sensibilidad de 75% y tiene una especificidad del 86%. El set de 0,5 a 0,6 puede ser normal. 0,8 hay un riesgo de mortalidad del 10 al 20%, con uno del 20 al 30% y con más de uno ya estamos hablando de que la paciente va a necesitar sí o sí transfusión sanguínea. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para evitar la hemorragia postparto? Uno, se recomienda el uso de heterotónicos en el alumbramiento, que son 10 unidades de oxitocina intramuscular cuando se haya producido el parto. En caso de no contar con oxitocina, algunas otras literaturas recomiendan el uso de ergometrina o metilergometrina, que es algo que no se utiliza acá. En caso de trastornos hipertensivos, podríamos utilizar, por ejemplo, misoprostol o carbetocina. Y en caso de hemorragias postparto, donde el sangrado haya sido más de 500, se recomienda el uso de misoprostol combinado con oxitocina. ¿Qué es lo que no se recomienda? Uno, no se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical en caso de que no haya un personal capacitado que esté atendiendo el parto. Y dos, que hay un masaje, no se recomienda el masaje tenido sostenido en pacientes que ya hayan recibido oxitocina. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de primera línea es la oxitocina. Si no se dispone, se puede usar misoprostol o ergometrina. A la par tenemos que usar cristaloides o coloides. Se recomienda el masaje bimanual y también se recomienda el uso de ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso dentro de los 10 minutos y la segunda dosis a los 30 minutos. Si no responde la paciente con heterotónicos, ya se podría usar taponamiento con balón o también podríamos utilizar otras técnicas como la embolización de la arteria uterina. Y en algunos casos, en caso que se tenga o se cuente con el traje anti-shock, se podría utilizar el traje anti-shock. No se recomienda el taponamiento uterino porque nos va a enmascarar el sangrado y otras técnicas que ya son quirúrgicas pueden ser la compresión de la ligadura de arterias uterinas o hipogástricas o en todo caso la histerectomía en caso del sangrado no ceda. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar este tema? Es que la hemorragia postparto se asocia con comorbilidades potenciales, tanto a corto como a largo plazo. La paciente va a iniciar con hemorragia, va a alterar sus funciones vitales, va a llegar a la hipotensión, taquicardia y podría ser letal si es que no tenemos prevención y manejo de esta patología. De igual manera, pues conocer el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto va a reducir la incidencia de hemorragia postparto por atonía uterina. Y
es pertinente realizar el examen físico exhaustivo de la paciente. Así podemos identificar si es que van a ver, si es que hay factores de riesgo para hacer hemorragia posparto y obviamente también las causas de hemorragia posparto, ¿no? Que ya sabemos que a la cabeza está la atonía uterina y con eso se podría prevenir hasta el 93% de hemorragia posparto. En el manejo de la hemorragia posparto, principalmente hay que brindar sobre todo el manejo de fluidos y realizar el manejo oportuno con uterotónicos para así evitar las muertes maternas. Y la hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna a nivel mundial, tanto en países como con altos y bajos recursos, por lo cual la capacitación sobre el tema al personal es bastante importante. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado en la exposición.